Sí, ya. Sí. Sí. Va. Miren, verdad que no se puede grabar aquí, ¿verdad? Yo creo que no. O no sé, no me acuerdo. Para que les quedara la grabación. Pero creo que lo pueden hacer aparte. Bueno, si alguien lo puede hacer y se lo comparten ustedes, está bien hoy. Pero yo estoy intentando aquí, no me dejan. ¿Ve? No tiene permiso para grabar, dice. Ujú. Bueno, si alguien puede hacerlo, hágalo. Bien. Entonces, ya se está proyectando, ¿va? Ojo, Sí, ya. ojo, hay, como les he dicho siempre, hay imágenes que pueden servir para muchas cosas, sí. Pero yo siempre se los he dicho, ustedes deben de enfocar qué es lo que nos interesa. Ejemplo, con esta imagen de branquiomérico. Bueno, les voy a hacer llegar todas las imágenes, creo que las voy a subir a Teams. Ya voy a ver si las subo a Teams, porque relativamente, para que tengan las imágenes y alguna que otra imagen del libro, ¿no? Que podría salir. Eso no sé. Bueno, bien. Entonces, cuando hablamos de esta imagen, obvio, hay muchas estructuras como los tubos endocárdicos, ¿sí? Pero relativamente ni siquiera eso me interesa, sino que más lo que nos interesa ver es la esplanopleura, ¿no? Y el proceso que relativamente se está llevando a cabo, que es el plegamiento lateral, ¿sí? Como proceso. Relativa, difícilmente puedo decir que este es el intestino faríngeo porque todavía no está delimitado por completo. Ahora bien, vámonos a la siguiente imagen. Esta imagen sí es importante y apréndansela, ¿sí? Es importante y hay que conocer las dos estructuras importantes que puedo identificar acá, ¿no? Obvio, aquí está el tubo cardíaco simple, pero no me interesa. Lo que sí me interesa es esta cavidad, que es el intestino faríngeo, ¿sí? Que es una porción del intestino anterior. Si bien ustedes recuerdan, la literatura menciona que el primordio de la glándula tiroides crece en el piso del intestino faríngeo, ¿sí? Que este es el intestino faríngeo, el piso, y este que está aquí es el primordio de la glándula tiroides. Ahora bien, si yo les diría que identifique la estructura señalada como estructura, ¿qué sería? ¿Qué sería? Ajá. El primordio de la glándula tiroides, primordio. Y si les preguntase a qué órgano da origen la estructura embrionaria señalada, ¿cuál sería la respuesta? Glándula hipófisis, glándula suprarrenal, glándula paratiroidea o glándula tiroidea. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué órgano dará origen la estructura señalada? Literal A, glándula hipófisis. Literal B, suprarrenal. Literal C, paratiroidea. Y literal D, tiroides o tiroidea. ¿A cuál? ¿Cuál literal? Literal de. Sí, va la glándula tiroides porque es el primordio. Ahora bien, ojo con eso. Si se le pregunta estructura como tal, como estructura, ¿sí? Es el primordio de la glándula tiroides, pero más no la glándula tiroides, ¿sí? Sino que
ahí está la estructura sin desarrollarse. ¿Queda claro eso, esas dos aseveraciones? Sí, Sí, va. Entonces, ojo con eso porque es importante. Es importante eso. Es importante eso, ¿no? En relación a que se puede preguntar como estructura propia o como a qué dará origen, ¿no? O sea, ambas cosas pueden preguntarse. Ahora bien, seguimos descendiendo, ¿sí? Y vamos a ver esta imagen, ¿sí? Esta imagen relativamente, aquí tenemos el diencéfalo, las copas ópticas, el infundíbulo y la bolsa de Radke. Ahora bien, ¿a qué glándula darán origen las estructuras señaladas? Literal A, glándula hipófisis. Literal B, glándula suprarrenal. Literal C, glándula paratiroidea. Literal D, glándula tiroides. Si sabemos que esa es la bolsa de Radke y el infundíbulo, ¿a qué glándula da origen? Ajá. repite los literales, por favor. Ok. Literal A, glándula hipófisis. Literal B, suprarrenal. Literal C, eh, paratiroidea. Y literal D, tiroide. A la glándula hipófisis. A. La hipófisis, ¿verdad? Entonces, a la hipófisis. Entonces veamos otra pregunta en relación a esa lámina. ¿Sí? Quitamos esta. Y yo les podría preguntar, la estructura señalada, ¿sí?, dará origen al nervio facial, ¿verdadero o falso? Ajá. Falso. Es falso. Ahora bien, la estructura señalada contribuirá a la formación del músculo temporal. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero, pero, o sea, si lo ponemos como verdadero está bueno porque el libro dice que parte del hueso. Entonces, no sé. ¿Cómo así? Pero dije el músculo. Ah, perdón. Pero sí es verdadero porque pertenece a los músculos de la masticación, a los cuales se forman del primer arco faríngeo, ¿sí? Veamos, entonces esta es la prominencia maxilar y esta es la prominencia mandibular. Ahora bien, la estructura señalada, ¿sí?, es el cartílago de Meckel. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Es el cartílago de Meckel, sí o no? Y escuchen la siguiente, y si es el cartílago, escuchen la siguiente aseveración. La estructura señalada es el cartílago de Meckel, el cual
cual dará origen al martillo, al yunque y a la mandíbula. ¿Es cierto o es falso? Es cierto, solo que contribuye a la formación de la mandíbula, no la forma en sí. Entonces, ¿es cierto o es falso? Es falso. Excelente, es falso, ¿va? ¿Sí? Es falso, ¿por qué? Porque no la forma. Excelente. ¿Sí? Sino que dice que el mesénquima, ¿sí? El mesénquima que se encuentra alrededor del cartílago de Meckel es inducido para que se dé una osificación intramembranosa, ¿no? De la mandíbula en este caso, ¿sí? Entonces, excelente. Eso quiere decir que es falso. Ahora bien, ¿qué nervio, qué estructura nerviosa dará origen la estructura como prominencia maxilar? Literal A, tercer par craneal. Literal B, cuarto. Literal C, quinto. Literal D, décimo. Creo que el quinto. Exacto, al quinto o nervio trigémino, ¿va? Nervio trigémino, ¿sí? Entonces, vean, ojo ahí con esas aseveraciones, ¿sí? Entonces, esta imagen y esta no me interesan, ¿sí? No forman así como importancia práctica, ¿no? Entonces, ahora bien, veamos. Tenemos, sí, tenemos en relación a el diencéfalo, las copas ópticas, ¿sí? La prominencia maxilar, la prominencia mandibular, que juntos darán origen al primer arco faríngeo, ¿sí? La primera hendidura. Veamos una pregunta. La estructura señalada formará al conducto o contribuirá a la formación del conducto auditivo externo, ¿verdadero o falso? Eso es verdadero o falso. La primera hendidura contribuye a la formación del conducto auditivo externo. Falso. Es falso, excelente. Falso. La literatura menciona que se creía que la primera hendidura contribuía a la formación de esto, pero ya se sabe que el conducto auditivo externo, o CAE, se forma del primer arco faríngeo, ¿sí? Relativamente del primer arco faríngeo. Ahora bien, continuando, tenemos, ¿sí? Al segundo arco, el tercer arco. ¿Y por qué lo identificamos también? ¿Sí? Porque esta es la primera hendidura después del primer arco, el segundo arco, la segunda hendidura, el tercer arco, ¿sí? Este es el tercer arco aórtico saliendo junto al tercer arco faríngeo. Y por aquí tenemos esta estructura denominada primordio de la glándula tiroides. Primordio de la glándula tiroides. ¿A quién va a dar origen? A la glándula tiroides como tal, ¿sí? A la glándula tiroides. Ahora bien, el cuarto arco comienza a formarse, pero no se ha formado completamente. Aquí está un poco más desarrollado. Entonces nos vamos a esta cavidad, ¿sí? Nos vamos a esta cavidad y tenemos esta estructura denominada pliegues aritenoideos, ¿sí? Como estructura. Ahora bien, pero si yo pusiera las estructuras señaladas darán origen ¿a qué órgano? ¿A qué órgano dan origen? Literal A, faringe. Literal B, tráquea. Literal C,
laringe y literal D, ninguna de los anteriores. Ajá. Ajá, ajá. ¿A qué órgano va a dar origen las estructuras señaladas? ¿O a qué órganos van a contribuir las estructuras señaladas? Los pliegues aritenoideos. Literal A, faringe. Literal B, tráquea. Literal C, laringe. Literal D, ninguno de los anteriores. Ajá. ¿Qué piensan, chicos? What do you think about it? A la faringe. Faringe. Ajá. Are you sure? No es a la laringe. Exacto. Bueno, me dijiste no es, Catherine. Estaba preguntando. Sí es. Sí, va. Ah, pues sí, pero yo no vi el signo de interrogación ahí. Ah, pero entonces es la laringe, exacto. Acuérdense que los pliegues aritenoideos vemos esa estructura donde vamos a ver que se desarrollan, sí, las cuerdas vocales. Entonces, el cual va a ser el órgano de la fonación, ¿sí? ¿Queda clara esa lámina? ¿O alguien tiene dudas de alguna estructura? Si no, pueden levantar la manito, así. O ¿cómo se llama? O el dedito es. Ay, no, no tengo duda, estaba atravesando. Eso. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Miren, si tienen una duda, díganmela, ¿sí? El propósito es que cada lámina vaya quedando claro. Yo esperaría que ustedes tengan sus láminas a la mano y que cada pregunta que vayamos realizando la vayan señalando en sus láminas, ¿sí? Que la vayan poniendo, ¿sí? Y de esa manera van ustedes a estudiar mucho mejor. Así que eso esperaría yo. Bueno, o esa es mi recomendación, mejor dicho. No, sí, está bien. Otro poquito más. Menos. Ahí. Entonces, esa sería como mi recomendación con cada una de las láminas, ¿no? Así que va quedando claro y lo vamos resolviendo. Bien. No, sí, gracias, madre. Perdón, entonces, miren que no hay como la mamá. Sí, ya te vi, Pamela. Este, ay, es eso, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Esta lámina relativamente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? El diencéfalo, las copas ópticas, ¿sí? Los procesos maxilares, los procesos mandibulares, juntos, primer arco, músculos de la masticación, nervio, en este caso trigémino, arteria maxilar como derivados, y la parte de los huesos, ya ustedes saben, frontal, cigomático, maxilar superior, maxilar inferior, que es la mandíbula, la porción escamosa del hueso temporal, ¿sí? Entonces ahí con las porciones óseas, ¿no? Segundo arco, facial, músculos de la expresión facial,
¿Qué podríamos decir también? La arteria estapedioidea, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras, por decirlo así, ¿no? De cada arco. Entonces, pero bien. Igual, ¿no? La cavidad, bueno, la parte de las cuerdas vocales con lo que va a ser el órgano de la fonación, el saco pericárdico, ¿sí? Saliendo algún arco aórtico en este caso, pero no se mira muy bien, entonces, pero es una imagen que relativamente no es de suma importancia. Ahora bien, esta igual, ¿no? Ya sabemos nosotros que tanto la primera hendidura no tiene importancia. La segunda, tercera y cuarta van a formar al seno cervical, pero no tiene importancia el seno cervical porque va a desaparecer, ¿sí? En relación a las bolsas, la primera bolsa que va a formar al conducto auditivo y a la caja timpánica, ¿no? El segundo que va a dar origen a la amígdala palatina. El tercero que tiene dos porciones, una ala dorsal y una ala ventral. La dorsal para la glándula paratiroide inferior y la ventral para el timo, ¿no? Timo, una estructura que se va a terminar de involucionar, ¿no? En los adultos involuciona. Igual la cuarta bolsa, el ala dorsal para la glándula paratiroidea superior y la ventral para el último cuerpo branquial que se encarga de dar origen a las células foliculares de las células parafoliculares, perdón, de la glándula paratiroides que se van a encargar de la síntesis y secreción de calcitonina, una hormona que se va a encargar de la regulación del calcio, ¿sí? Va a disminuir los niveles de calcio en sangre. Bien, esta imagen sí tiene suma importancia y la vamos a desarrollar despacio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya comenzamos a hablar de formación de la lengua. Las estructuras son las prominencias linguales laterales, ¿sí? Ambas prominencias linguales laterales, tubérculo impar, eminencia hipobraquial, ¿sí? Nombre de la estructura y de qué arco se forma. Literal A, prominencia lingual lateral, segundo arco, literal B, prominencia lingual medial, primer arco, literal C, prominencia lingual lateral, cuarto arco, literal D, prominencia lingual lateral, primer arco. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ajá. Primer arco. Primer arco, entonces respuesta literal ¿qué? A, B, C o D. Ajá. Repito otra vez las opciones. Las repito. Va, voy. Literal A, prominencias linguales laterales, segundo arco. Literal B, prominencia lingual medial, primer arco. Literal C, prominencia lingual lateral, cuarto arco. Literal D, prominencia lingual lateral, primer arco. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ajá. C, prominencias linguales laterales del primer arco. Es correcto eso, Catherine. Solo Ah, que ajá. era la D.
pero sí, correcto. Pero sí es correcto. Uy, Pero sí es correcto. Está bien, es correcto eso. Entonces, ajá. Ahora bien, identifique la estructura y de qué arco faríngeo se origina. ¿Qué arco va a formar o va a originar a la estructura señalada? Literal A, primero, literal B, segundo, literal C, quinto, literal D, todos los anteriores. Ajá. Literal A, primero, literal B, segundo, literal C, quinto, literal D, todos los anteriores. Del primer arco, ¿sí? Es el tubérculo impar, ¿sí? Tubérculo impar o prominencia lingual medial. ¿Queda claro? Sí, Sí. Sí, va, chivo. Luego vamos a tener, sí, vamos a tener a la eminencia hipobraquial. ¿De qué arco se origina la estructura señalada? Ajá. ¿Qué arcos originan a la eminencia hipobraquial? Regreso, pongo esta imagen. Eminencia hipobraquial. Regreso aquí y se las pongo. Ajá. ¿De qué arcos se originan? ¿Qué arcos originan a la estructura señalada? El tercero. Solo el tercero. Es el segundo, tercero y tercero y cuarto. cuarto, ¿sí? Segundo, tercero y cuarto. Miren, exacto. Miren, aquí se mira cómo ambos participan un poquito, ¿va? Un poquito. Acuérdense que aquí estamos hablando no de la lengua definitiva, sino que la lengua embrionaria. Cuando hablamos de lengua definitiva, la lengua se forma solo de primero, tercero y cuarto arco, ¿sí? Recuerden eso. La lengua se va a formar de primero, tercero y cuarto arco, porque el segundo desaparece. El tejido del segundo va a desaparecer, ¿sí? Bien, eso es importante que conocerlo, porque, tenemos que identificar cada una de las situaciones, ¿no? Acuérdense que la lengua definitiva se origina primero, tercero y cuarto. Recuerden eso, ¿sí? Apunten lo que esas cosas son importantes, porque hasta para parciales puede ayudar, ¿sí? Hablando de parcial. Uy, son 30 preguntas de micro. Pero las vamos a hacer fáciles. Bien. No, sí, las voy a hacer fáciles porque ahora solo yo las voy a hacer todas. Así que si estudian,
Y bueno, y al fin y al cabo todos han estado, la gran mayoría conmigo, quizás solo los que están con la doctora Cárcamo, a lo mejor puedan patinar, ¿va? Pero ustedes que han estado conmigo, es lo que hablamos en los laboratorios, ¿no? Así que si me pusieron atención van a salir bien. Entonces eso, ¿no? Ahora vámonos con esa imagen que he dejado por ahí, ¿sí? Veámonos con esta. Entonces, yo les podría preguntar, ¿no? Como una pregunta teórica, las estructuras, las prominencias linguales, el tubérculo impar, y las prominencias linguales laterales se originan, ya ustedes saben, del primer arco. Primer arco, la eminencia hipobraquial del segundo, tercero y cuarto, y la prominencia epiglótica del primero. Ahora bien, la lengua, ¿sí? La lengua, centrémonos en esta porción. La lengua tiene 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. ¿Qué arco origina los 2 tercios anteriores de la lengua? Literal A, primero, literal B, segundo, literal literal C, tercero, literal D, cuarto. ¿Cuál arco origina los 2 tercios anteriores o da origen a los 2 tercios anteriores de la lengua? Literal A, el primer arco. Primer arco, excelente. Ahora vámonos con una cosita más compleja, ¿sí? Los 2 tercios anteriores tienen sensibilidad general, que es dolor y temperatura, y sensibilidad específica, o sea, o especial, o sea, el gusto. ¿Qué nervio se encarga de llevar la sensibilidad especial? Literal A, trigémino, literal B, facial, literal C, glosofaringio, literal D, vago. ¿Qué nervio se encarga de llevar la sensibilidad especial de la porción de la lengua señalada? Y ahí les dejé los literales. El trigémino. Ajá, ¿cuál es? Sensibilidad especial o específica, Arlene. ¿Quién se encarga? Si el trigémino lleva, pero lleva la sensibilidad general, o sea, dolor y temperatura. ¿Y quién se encarga de llevar el sabor, el gusto? Decir esto está dulce, esto está salado, El nervio facial. esto está ácido. Excelente, el nervio facial. Entonces, el nervio facial va a ser el encargado de la inervación especial o específica de la porción de la lengua señalada. No sé si queda claro. Ahora bien, les podría preguntar sensibilidad general. Y en este caso, ¿qué nervio sería? Trigémino. Trigémino, ¿verdad? Trigémino, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna duda con esa imagen o puedo proseguir? Todo claro. Ok. Esta no me interesa porque esta es una microfotografía, pero esta sí. Ajá. Entonces, tenemos la lengua, ¿sí? Todavía no se ha tabicado la cavidad nasal de la cavidad oral. O sea, aquí tenemos el dorso de la lengua, vemos al cartílago de Meckel, vemos estas estructuras que son las yemas dentales. Recuérdense que las yemas dentales se originan de qué estructura embrionaria? De la lámina dental. Ahora bien,
Si yo les preguntara de dónde provienen las células que originan las estructuras señaladas, vienen de la cresta neural, ¿sí? ¿De dónde provienen las células? Provienen de la cresta neural. Cuando vienen de la cresta neural, llegan a lo que es el maxilar superior e inferior y dan a origen a la lámina dental. La lámina dental posteriormente va a dar origen a la yema dental, ¿sí? Ahora bien, la estructura señalada, ¿a qué hueso forma? La porción superior de la estructura señalada, ¿a qué hueso forma? Los huesecillos de la oreja. ¿Cuáles? Martillo y yunque. Martillo y yunque. ¿Y a qué hueso induce, sí? ¿O qué hueso se induce la formación por la estructura señalada? La mandíbula. La mandíbula, excelente, la mandíbula, ¿sí? Recuerden, es el cartílago de Mecke, ¿sí? Ahora bien, veamos. Las estructuras señaladas van a contribuir a la formación de paladar primario, paladar secundario, paladar terciario o ninguno de los anteriores. Al paladar secundario. Excelente. Acuérdense que el paladar secundario puede ser paladar óseo, paladar secundario, ¿sí? Se le pueden llamar de las dos maneras. Entonces se le pueden llamar de las dos maneras. ¿Quedamos claros con eso? Sí. Bien. Vamos a ver. Quiero ver qué más se les podría preguntar. La lengua, como estructuras, ¿cómo se llaman esas estructuras? También pregunta, una fusión inadecuada de las estructuras señaladas, ¿qué patología nos origina? Literal A, labio leporino medial. Literal B, labio leporino lateral. Literal C, hendidura palatina. Literal D, todas las anteriores. Por eso les digo yo que algunos me dijeron ahí, hágalo de múltiple, escoge el examen. Y yo les dije, ¿saben qué? Para mí es más fácil que hagan un práctico de respuesta corta que de múltiple escoge. Cualquiera no lo cree, pero cuando nosotros hacemos un examen de múltiple escoge, buscamos, ¿sí?, respuestas similares. O sea, que eso de que sea múltiple escoge es un doble filo. ¿Por qué? Porque o te puede orientar o te puede perder, ¿sí? Porque buscamos cosas similares, así que por eso yo a veces les digo, no es conveniente, pero bueno, dicen ahí que el pez por su boca muere. Pues sí, ¿cuál de las patologías se forma? Labio leporino medial, labio leporino lateral o hendidura palatina.
La última opción de hendidura palatina. Hendidura palatina, ¿verdad? Hendidura palatina, que también se le conoce como paladar hendido, ¿sí? O hendidura palatina aislada. En este caso, que solo sean las crestas o apófisis palatinas, ¿sí? Bien. Continuemos. Aquí igual, ¿no? Las crestas palatinas, el tabique nasal, el cartílago de Meckel, ya saben ustedes el cartílago de Meckel, ahí. ¿Qué arcos originan la estructura señalada? ¿O qué arco va a contribuir a la formación de la estructura señalada? Ajá. ¿Qué arcos estuvimos diciendo que iban a contribuir a la formación de la lengua? El primero, el tercero y el cuarto. Excelente. En este caso que fuera lengua definitiva y excelente, ¿sí? Primero, tercero, cuarto, ¿sí? Y el cartílago Meckel, ¿no? Que ahí se mira. Entonces, esto no me interesa, esto tampoco, porque relativamente eso es. Ahora bien, esto aquí sí va, porque tenemos que identificar cada una de las estructuras, ¿verdad? Cada una de esas estructuras que vamos a ir viendo en relación a lo que es la cavidad nasal. Y dentro de la cavidad nasal, las yemas dentales, el epitelio dental, ¿sí? Y los dientes como tal, ¿no? Ahora bien, eh, esta es la etapa de casquete, ¿sí? En el cual se observan la aparición por primera vez de los odontoblastos y los ameloblastos. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Eso es cierto o es falso? Ajá. ¿Es cierto o es falso? Eso es falso, ¿verdad? Es falso porque en la fase de casquete, ¿sí? No vamos a encontrar nada más ni nada menos que la lámina dental, el epitelio dental externo, ¿sí? El epitelio dental interno y el retículo estrellado, ¿sí? Es lo único. Ahora bien, acá sí va, ¿sí? En esta fase, ¿qué pasó? En esta fase vamos a comenzar a ver, ¿sí? Vamos a comenzar a ver lo que son los ameloblastos y los odontoblastos, ¿sí? Los odontoblastos, que son los que van a encontrar aquí, que se van a encargar del depósito de lo que es la dentina, y los ameloblastos que se van a encargar de la secreción de el esmalte, ¿sí? Y abajo los cementoblastos para la formación del ligamento periodontal. ¿Tienen alguna duda con esta lámina o con la pasada? Vuelvo a decir las partes, pero más despacio, por favor. Va, va, voy. Esto que está señalado con la letra A son los odontoblastos, ¿sí? Y esos odontoblastos se van a encargar de secretar esto que está señalado con el literal B, que se llama
dentina, ¿sí? El literal C está señalando a los ameloblastos, ¿sí? Estas células se van a encargar de la secreción de el esmalte. Y abajo vamos a tener a los cementoblastos, que se van a encargar de la síntesis de lo que es el ligamento periodontal para fijar al diente definitivo, ¿sí? Ahora sí, 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 gracias. va. Y las etapas, va. De 6 a 7, del epitelio, de 8 a 9 la lámina, de 10 a 11 el casquete, de 12 a 14 campana, y alrededor de los 2 años, a los 24 meses, que puede ser el diente definitivo, ¿no? Puede salir el diente definitivo. Bien, ¿tienen alguna duda con alguna lámina de branquiomérico? ¿O pasamos a respiratorio? Pasemos a respiratorio. Chivo. ¿Todos están ready con esa? ¿Con branquiomérico? ¿O Sí, tienen alguna duda que la solventamos? no. De No. esta última no preguntaría nada, o preguntaría como las etapas si la llegara a poner. No, no, ya lo pregunté en laboratorio, ya para qué. Ok, pues no. O sea, más que, va, chivo. No, porque pues sí, o sea, aunque digamos, suponiendo que yo les haría una pregunta, les pongo las 4 etapas y les pongo un literal a cada etapa y les pongo, seleccione el literal donde observamos, ¿sí? A, por decir un ejemplo, a la célula odontoblasto, donde se observan por primera vez. Bueno, donde se observan, va, porque relativamente solo es una fase. Y la de diente definitivo, pero que no está. ¿Cuál sería? ¿Cuál fase sería? La de campana. Excelente, Catherine. La de Campan. Así es. Entonces pasamos a respiratorio. ¿Sí? Sí, Ok. Va. Miren, las de respiratorio tienen las viejas o las nuevas, porque voy a utilizar las viejas. De esas voy a preguntar. Las que tienen manual creo que son las viejas, vean. Sí, Ah, pues sí. son las viejas. Las nuevas son las que se les subió a Teams. Pero no voy a utilizar esas, voy a utilizar las viejas. Por ahí dicen, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Ya se está proyectando. Sí, ya. Va. Veamos. Ouch. Identifique el tipo de epitelio señalado. Vamos a comenzar con ese. epitelio respiratorio. Respiratorio. Excelente. Epitelio de tipo respiratorio. Ahora bien, ¿cuál es la función de las estructuras señaladas? El acondicionamiento del aire.
Fíjate que sí va, pero más que como acondicionamiento, ¿qué parte del acondicionamiento hacerle? Ay, no sé usted. Sería, no sería la humidificación. No. Mm, El correcto. calentamiento. Ah, calentamiento. Entonces ahí van llegando, ¿va? Sí, Ah. sí humidifica, pero más que humidificar, ¿qué hace? Los calienta, ¿va? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función en el acondicionamiento del aire de la estructura señalada? Vaya, para ser más específico. El calentamiento del aire, ¿sí? Y como lo dijo Arlene ahí, el calentamiento del aire. Ahora veamos. Clasifique, Javier, clasificar el epitelio señalado. Epitelio respiratorio no sería. Correcto, no sería. Clasificarlo. Si le soy sincero, no me acuerdo. Pero ver, sería. Jimena, Era cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. ¿qué le falta? Las células Las caliciformes. células caliciformes. Excelente. Entonces, Javier, escucha, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Ahora bien, ¿cómo se clasifica el epitelio señalado, Catherine? Epitelio cilíndrico certificado ciliado. Excelente. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Ajá. Arlene, ¿qué estructuras sustituyen a las células caliciformes en el epitelio señalado? Nombre de No esas me, estructuras. ¿Ah? no me acuerdo. Son las... ¿Alguien? Ajá, La ajá, glándula dale. de Bowman. La glándula de Bowman, excelente, ¿sí? Es la glándula de Bowman, es la que va a sustituir a la célula caliciforme en el epitelio señalado. Ahora bien, Christopher, ¿qué tipo de epitelio es ese? Epitelio cilíndrico. No, sí, no No, sé. tipo. ¿Qué Ah, tipo de epitelio es? respiratorio. Seguro que es respiratorio. Es el techo de la cavidad nasal. No me acuerdo cuál era el otro. Olfatorio. Olfato. Ah, ahora bien, Christopher, ¿cómo se clasifica ese epitelio olfatorio? Epitelio cilíndrico, certificado. Ajá, ¿qué le falta? Cilíndrico certificado. Con ciliado. Ciliado, Ciliado. ciliado, ¿sí? Epitelio cilíndrico, certificado, ciliado. Hasta ahí, ¿sí? Sí. Ahora bien, ¿qué tipo de epitelio estoy señalando? Cualquiera. Respiratorio o el Excelente, nasofaríngeo. excelente, respiratorio. ¿Qué tipo de epitelio estoy señalando?
¿Respiratorio? Excelente, respiratorio. Clasifique el epitelio señalado. Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. No. ¿Qué estoy señalando? Era plano estratificado. Exacto, porque estoy señalando las cuerdas vocales, ¿sí? Esa única porcioncita, por lo menos ahí, es la única que va a tener un epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿sí? ¿Queda claro eso? ¿Cuántas capas tiene la estructura señalada? 4. Excelente, 4. ¿Cuáles son de adentro hacia afuera? Mucosa, Ajá, submucosa, cartilaginosa y adventicia. excelente, ¿sí? Ya vieron todas las preguntas que yo les puedo hacer solo con esa lámina. ¿Ya se imaginaron? Les puedo Ay, sí. preguntar función de los cornetes, les puedo preguntar epitelio, tipo epitelio de los cornetes, clasificación, les puedo preguntar clasificación del epitelio del techo de la nariz, tipo del epitelio de la nasofaringe, ¿sí? Les puedo preguntar de las cuerdas vocales, de la tráquea, ¿sí? Un montón de preguntas. Bien, pero pasemos a la siguiente imagen. ¿Qué tipo de epitelio encontramos en el espacio señalado? ¿Respiratorio, olfatorio o ninguno de los anteriores? Ajá. Ajá. Respiratorio, acuérdense que ahí sigue siendo la laringe, pero en la laringe va a ser todo respiratorio, a excepción de los pliegues vocales, ¿sí? ¿Sí? Porque estos son los ventrículos, pero los pliegues vocales van a ser plano, estratificado, no queratinizado, ¿sí? Recuerden eso. Bien, vamos a ver, ¿sí? Las células sustentaculares, ¿sí? Las células basales y las células sensoriales, ¿sí? Ahora bien, por sus prolongaciones, esta es una célula bipolar. Tenemos al conducto de la glándula de Bowman y la glándula de Bowman como tal, ¿sí? Los del día miércoles me los vacilé porque dicen ellos que les puse el conducto y es cosa que ellos no lo habían estudiado. Pero, ajá, me dio risa. Entonces, el conducto es una cosa que es aquí arriba, ¿sí? Y la glándula es otra. Entonces, el conducto de la glándula de Bowman. Esta no me interesa, ¿sí? Aquí ahí miran la porción de los anillos cartilaginosos. Ajá, esta es un corte de tráquea a mayor aumento, donde vemos la mucosa con su epitelio íntegro, ¿sí? La muscularis de la mucosa. Bueno, más que como muscularis de la mucosa es la membrana basal, ¿va? La membrana basal, la lámina propia dentro de la submucosa, ¿sí? Y las células caliciformes y las células cilíndricas ciliadas. ¿Cuál es la función de las células señaladas? Síntesis y secreción de moco, ¿sí? ¿Cuál es la función de las células señaladas? Barredor mucosal.
Ahora bien, recordémonos que el aparato respiratorio se divide en dos grandes porciones. Bueno, o se divide mediante dos porciones, una respiratoria y una conductora funcionalmente, y una inferior y superior, hablando estructural. Desde el punto de vista funcional, ¿a qué porción del sistema respiratorio pertenece el corte de órgano señalado? Conductora o respiratoria. Respiratoria. ¿Por qué respiratoria? Es un corte de tráquea. Esa es la porción conductora. Excelente porción conductora, porque la porción respiratoria, recuérdense que se inicia en el bronquiolo respiratorio, ¿sí? El bronquiolo respiratorio. Bien, entonces sigamos. Seguimos con la siguiente, donde vemos a las células caliciformes, ¿sí? Llenas de mucina o moco, ¿sí? Las células cilíndricas ciliadas y las células basales, ¿sí? Entonces, eso en referencia a eso. Bien, aquí estamos viendo un corte de bronquiolo extrapulmonar, ¿no? Porque todavía leemos la capa de cartílago hialino, pero también vemos lo que es la capa de músculo liso. ¿Cuál de todas las capas que observa se va a encargar de realizar broncoconstricción y broncodilatación? ¿Cuál de las capas que observa es la encargada de hacer broncoconstricción o broncodilatación? Músculo Ajá, liso. excelente, el músculo liso o la capa muscular, ¿va? Excelente, y recuerden que este es un bronquio extrapulmonar. Ahora bien, tenemos una transición de bronquiolo, sí, pero es para que la conozca, no me interesa. Ahora bien, esta imagen, veamos. Eh, Esta imagen se caracteriza por un edema en la submucosa, ¿sí? ¿Sí? Que se caracteriza por un edema en la submucosa. ¿Qué patología nos causa o podríamos encontrar el corte de órgano señalado? ¿Qué patología nos ocasiona el edema en la submucosa? ¿Será fibrosis pulmonar? ¿Será enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Será enfermedad pulmonar intersticial aguda o crónica? ¿O será asma bronquial? Ajá, ajá, estoy esperando. Asma bronquial, apréndanse que los cambios se ven acá en la submucosa, ¿sí? Asma bronquial. Bien, esta imagen me gusta porque uno puede preguntar un montón de cosas solo con esta imagen. Una, que este es el bronquiolo terminal. Aquí termina la porción conductora, literal, como lo dice el libro, ¿va?
que va a contener células claras que van a secretar una pequeña cantidad de factor tensoactivo. El bronquiolo terminal tiene un epitelio cúbico simple, ¿sí? Con células claras, el cual se bifurca en epitelio con el bronquiolo respiratorio, que va a dar origen a los conductos alveolares y va a llevar a los sacos alveolares, ¿sí? Ahora bien, la estructura señalada participa tanto en la respiración como en la conducción. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Es verdadero o es falso? Ajá. Falso. Es falso, ¿verdad? Porque no participa en la parte respiratoria, solo en la parte conductora. Ojo con eso. Y la estructura señalada participa tanto en la conducción como en la respiración. ¿Verdadero o falso? Falso también. ¿Por qué falso? Si ese es el bronquiolo respiratorio, ahí ya comienza a darse el intercambio de gas, ¿sí? O sea, que es verdadero, ¿sí? En el bronquiolo respiratorio se da el intercambio gaseoso y también tiene una porción conductora, ¿sí? Así que ahí sí es verdadero. Bien. ¿Puedo pasar a la siguiente imagen? Sí. Bien. Entonces, esta imagen es bonita. Acuérdense que esta imagen en relación a lo que es la barrera sangre-aire, la función del alveolo, que es el intercambio de gases. El 95% de las células alveolares tipo 2 van a tapizar todo el alveolo y el 5% de las células o neumocitos tipo 2, los tipo 1 van a tapizar en el 95% y el 5% restante van a ser para los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 van a formar parte de la barrera sangre-aire junto al capilar endotelial y el neumocito tipo 2 va a sintetizar el factor tensoactivo que forma parte también de la barrera sangre-aire. Entonces, la barrera sangre-aire, bien difícil preguntárselas como barrera, ¿va? Pero sí se puede preguntar indiscriminadamente uno de los, uno de las situaciones que la componen, ¿no? Entonces, ¿qué sustancia secreta la célula señalada? Al factor tensoactivo. Excelente. Factor tensoactivo o factor surfactante, ¿sí? Un déficit de la síntesis de las células, síntesis y secreción de las células señalada, ¿qué patología nos puede causar? Síndrome de la membrana hialina. Excelente. El síndrome de la membrana hialina. Ah, ¿tienen una duda de respiratorio? No. Ok. Denme unos 5 segundos, unos 25, 30 segundos. Voy a tomar un poquito de agua porque a la garganta empieza a pasarme factura y también que me quiere dar sueño, entonces mejor me paro.
y estiro mi cuerpo para que se oxigene adecuado el cerebro. Okay. Bien. ¿Hay alguna duda de alguna lámina de respiratorio? Doc, no de la lámina, pero de la clasificación, ¿verdad? Que sería entonces clasificación estructural y funcional. Sí, funcionalmente hablamos de una porción conductora que ya sabemos que llega hasta el bronquiolo terminal, prácticamente, porque hay una porción, la porción distal del bronquiolo respiratorio que todavía conduce el aire, ¿sí? Y la porción distal de él va a darse el intercambio de gases. Por eso, si ustedes se fijan en la literatura, bueno, el libro menciona que el bronquiolo respiratorio participa tanto en la respiración como en la conducción del aire. Y la parte excelente es Catherine, porque en la parte de la clasificación estructural
sabemos que son vías respiratorias superiores e inferiores. Las superiores, que relativamente es cavidad nasal, cavidad oral bueno, la faringe prácticamente y sus derivados, ¿no? Pero la cavidad oral y la faringe. Laringe para abajo es inferior, ¿sí? Ok, gracias. Ok, entonces, no hay dudas, pasamos a cardiovascular para que vean que de paja en paja casi vamos a llevar las 2 horitas ya y falta el más largo. Entonces pasamos a paso cardiovascular. Sí, Va, chivo. Permítanme que no encuentro aquí está. Confírmenme si se está compartiendo pantalla. sí, Ah, ok, perfecto. Vamos entonces. Bien, entonces, miren, con cardiovascular hay que ser bien puntual y específico, porque pues sí va, es un montón de información, ¿sí? Y ustedes vieron el laboratorio cuando lo desarrollamos, paso a paso, entonces es mucha la información. Entonces uno debe de ser inteligente y debe de ir orientándolo, ¿no? Bueno, esto ya relativamente no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Porque ya sabemos, las células cardiogénicas migran a la capa esplácnica, forman eh, bueno, las células cardiogénicas primarias forman a las células angiogénicas que van a dar origen a lo que son los mioblastos e islotes sanguíneos, ¿no? Ahora bien, la cavidad ocelomintra embrionario que va a dar origen a la cavidad pericárdica. Las etapas de tubos endocárdicos, cardíaco simple, ¿no? Con la fusión de ambos. Y los dos procesos, ¿va? Ahora sí, esta imagen sí me interesa. Entonces, aquí hay dos estructuras que me interesan. Los tubos endocárdicos, la cavidad pericárdica y la esplanopleura, podríamos decir, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde provienen, de dónde provienen las células para la formación o de qué capa embrionaria provienen las células para la formación de las estructuras señaladas? del epiblasto. Excelente, del epiblasto, ¿sí? Entonces el epiblasto van a migrar esas células cardíacas progenitoras, van a dar origen a las células angiogénicas, las células van a dar origen a los cúmulos de mioblastos y esos cúmulos de mioblastos van a formar relativamente a los tubos endocárdicos, o mejor dicho, también va a la parte de lo que es como estructura embrionaria al campo cardiogénico primario.
Ahora bien, entonces tenemos la cavidad oceloma intraembrionario, que va a originar ¿qué cavidad? A la cavidad pericárdica. Excelente. Va a originar a la cavidad pericárdica. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿mediante qué proceso se fusionan la estructura señalada contralateral? El ple... Ah, no. Sí, plegamiento lateral. Sí. Plegamiento lateral, sí. Plegamiento lateral. ¿Sí? Ese plegamiento va a contribuir, ¿sí?, a que se fusionen los tubos endocárdicos. Pregunta: ¿a qué estructura dará origen la fusión de los tubos endocárdicos? Al tubo cardíaco simple. Excelente. Entonces, ¿en qué etapa se encuentra el corazón aquí? Etapa de tubos endocárdicos. Excelente, etapa de tubos endocárdicos. Entonces, seguimos viendo acá y miramos a los tubos endocárdicos y se están acercando y dándose una fusión. Entonces, a esto le denominamos plegamiento lateral, ¿sí? Y etapa de tubos endocárdicos. Pero vamos a la siguiente etapa y tenemos a la etapa de tubo cardíaco simple, ¿sí? El tubo cardíaco simple no es nada más ni nada menos una estructura que va a contener 3 capas: el endodermo por dentro, la gelatina cardíaca y el epicardio o pericardio, como ustedes quieran llamarlo, está bien, ¿sí? Que va a ser la tercera capa y va a estar en el, por decirlo así, cavidad pericárdica primitiva. Obvio, a que posteriormente va a ser la cavidad pericárdica definitiva. También lo vamos a ver que está acá, esta estructura importante que es el mesocardio dorsal. El mesocardio dorsal se va a encargar de sujetar al tubo cardíaco simple, ¿sí? Ahora bien, las almohadillas endocárdicas van a dar origen a unas estructuras. Veamos la importancia del desarrollo de cada una de las facetas, ¿sí? Etapa de tubos endocárdicos, etapa de tubo cardíaco simple, etapa de asa cardíaca. Ahora bien, entonces, como les digo, la gelatina cardíaca da origen a las almohadillas endocárdicas y las almohadillas endocárdicas van a contribuir a la formación de tabique, ¿sí? Van a contribuir a la tabicación o a la división, mejor dicho, de lo que es el corazón primitivo, ¿no? Bien, ¿en qué etapa se encuentra el corazón? Etapa de asa cardíaca. Excelente, etapa de asa cardíaca. ¿En cuántas, escuchen, en cuántas porciones se divide el corazón al momento que se observa? Ajá, ¿cuántas porciones? Vale, voy a ayudar, son 3. Está el bulbo cardíaco, la porción ventricular y la porción auricular, creo. Excelente, eso es lo que quería escuchar. Ahora vean, esta imagen es importante porque tenemos 2 estructuras importantísimas: el ventrículo y la vena vitelina. La vena vitelina va a dar origen a 2 vasos. ¿Cuáles son? A los sinusoides hepáticos y a la vena aorta. No, vena Excelente. porta. No es porta. La vena porta, sí, a eso iba. La vena porta se va a originar
originar, ¿sí? Se va a originar de los sinusoides hepáticos. ¿Por qué? Son estructuras importantísimas, ¿sí? Acuérdense que, bueno, ahorita que vean ustedes digestivo, macroscópico, van a ver el drenaje de la vena porta. Bueno, la importancia de la vena porta y la importancia de los sinusoides hepáticos. Entonces, la vena vitelina va a originar a los sinusoides hepáticos y a la vena porta. Ojo con eso, ¿sí? Pilas con eso. ¿En qué etapa se encuentra el corazón? Etapa de asa cardíaca. Excelente, etapa de asa cardíaca. Según la etapa que se encuentra el corazón, la porción cefálica va a girar a En porción ventral, caudal y hacia la derecha. excelente. La porción cefálica va a migrar ventral, caudal hacia la derecha. Y la porción, en este caso, auricular, lo va a hacer dorso craneal a la izquierda. Excelente. Izquierda. Excelente. Ey, por lo menos cardiovascular lo tienen bien fresco, ya vio. Ahora bien, aquí está llegando la vena cardinal común, que es el principal vaso de drenaje venoso a nivel fetal. Llega al seno venoso y este llega a la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo y la cavidad pericárdica. Vámonos a la siguiente imagen. Lo mismo, ¿no? La vena cardinal común llegando al seno venoso. ¿Cómo se forma el seno venoso según lo que revisamos aquel día? Por la fusión de las astas, la asta derecha y la asta izquierda. Excelente, ¿sí? El espacio, la cavidad señalada, se forma por el asta derecha y el asta izquierda. Ahora veamos otra pregunta diferente. ¿Qué vasos contribuyen a la formación del espacio señalado? Son las tres venas, ¿no? Excelente, ajá, ¿cuáles son? La vitelina, la cardinal común y la umbilical. Excelente. Ahora bien, la umbilical que queda, ¿a qué estructura va a dar origen? Al cordón umbilical. Ah, no, es un ligamento. Es un ligamento. Ajá. ¿Al ligamento redondo de quién? Ajá. Al ligamento redondo del hígado. Y la cardinal común, ¿a qué vena le va a dar origen?
Ajá. Recuerden, la cardinal común le va a dar origen a la vena ácigos y la supracardinal a la hemiácigos, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué válvula da origen la estructura señalada? A la válvula del seno coronario y la válvula de la cava inferior. Excelente, Catherine. ¿Y la estructura señalada? ¿A qué dará origen? A la válvula del agujero oval. Excelente, ¿sí? Entonces este es la almohadilla endocárdica, ¿sí? Que se origina de la gelatina cardíaca y el primer tabique, el tabique interventricular, el conducto auriculoventricular derecho y el conducto auriculoventricular izquierdo, ¿sí? ¿Hay alguna duda con esta imagen? ¿No? Solo, o sea, para las preguntas se podrían, valga la redundancia, preguntar de los derivados y a qué se, o sea, qué estructura es y los derivados de. Excelente. ¿Qué estructura? Porque yo aquí les podría preguntar, eh, identifiquen la estructura y un derivado. Ejemplo, válvula venosa derecha, que originará la válvula de Tevesio o válvula de la vena cava inferior, ¿sí? Ejemplo, acá arriba, como lo vimos, identifique el espacio seno venoso que se forma del asta derecha e izquierda. Ahora sí, si me doy a entender, Sí, va. Esta es lo mismo, ¿no? Lo que estamos revisando, ¿sí? Esta casi no me interesa, ¿sí? Solo recuerden que la 30 es la umbilical, ¿sí? Ve, la 30 la umbilical, perdón, me estoy bugueando la aorta dorsal, ¿sí? Estoy mezclando la vena. Perdón. El 30 es la aorta dorsal, ¿sí? Acuérdense que la aorta dorsal se formó lateral a lo que eran los campos cardiogénicos, ¿sí? También por un cúmulo de células homeoblastos o células angiogénicas. La 31 va a ser eh, la arteria vitelina que posteriormente da origen tanto a la mesentérica superior como al tronco celíaco, pero todavía no me interesa, ¿sí? Así que, pero solo conózcanlo, ¿no? Em, bueno, esto que es lo que estamos hablando, ¿no? Que la porción cefálica se va a plegar ventral caudal hacia la derecha, la porción auricular dorsocraneal a la izquierda. La porción proximal ya sabemos que va a dar origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho y esta va a dar origen a los ambos infundíbulos, ¿sí? Y esta, obvio, a las raíces, va de la pulmonar y de la aórtica. Vamos a la pregunta acá. Nombre de la patología debido Ajá. ¿Qué patología se formará debido a una fusión en línea recta de la estructura señalada?
Transposición de los grandes pasos. Excelente. Transposición de los grandes pasos. Ahora bien, ¿qué patología se observa o se desarrolla debido a que la estructura señalada no desciende ni se fusiona con el borde contralateral inferior? Tronco Tronco arterioso. arterioso persistente. Excelente. Así es. Tronco arterioso persistente, y por lo menos esas son las dos más frecuentes, ¿no? En relación a eso. Esto no me interesa, sí. Vámonos a histología. 3 características del músculo que observa: involuntario, ramificado porque posee discos intercalares y puede ser binucleado. Ahora bien, ¿qué capa del corazón observan? ¿Qué capa del corazón se está observando? ¿Qué capa del corazón observan? ¿El endocardio, el miocardio o el pericardio? Ajá. ¿Qué capa del corazón observan? ¿Endocardio, miocardio o pericardio? Si ustedes ven los miocitos, que son las células cardíacas estriadas, ¿qué capa es? Ajá, chicos, ¿cuál capa es? Endocardio, miocardio, pericardio. Miocardio, le dijo la mime. Ah, sí, no lo escuché. Quizás se fue la señal. No, es que lo escribió. Ah, sí. Es que como estoy en la presentación. Excelente. Entonces, el miocardio, ¿va? Si son los miocitos, es el miocardio, ¿sí? Bien. La siguiente son los tipos de uniones, ¿va? No importa, si ya vemos que es ramificado y que son uniones intercalares, los discos intercalares, uniones tipos desmosomas, ¿no? O intercelulares. Y las uniones comunicantes, eso no tiene mucha relevancia. Ahora bien, si el corazón es rítmico, tenemos esta célula que es la célula de Purkinje, que es una célula especializada, ¿sí? ¿Cuál es la función de la célula señalada y dónde se encuentra? Se encuentran en el subendocardio Ajá. y su función va a ser el impulso nervioso, creo. Conducir el impulso. Excelente, Catherine. Conducir el impulso nervioso, ¿sí? Entonces, esa es la función de las células de Purkinje. Igual, aquí vemos otra vez, ¿sí? Las células de Purkinje, ¿sí? O fibras de Purkinje, ¿no? Cuando se unen. Y la función es transmisión del impulso eléctrico o impulso nervioso, ¿no? Esa es la función de ella. Aquí tenemos el miocardio, ¿sí? Células o fibras de Purkinje es lo mismo, ¿no? Entonces venimos acá
y vamos a hablar de histología de vasos sanguíneos. La túnica, 3 túnicas, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La íntima, que va a estar compuesta por el endotelio y la membrana elástica interna. La túnica media, que va a estar compuesta por las células musculares lisas o fibras elásticas y la membrana elástica externa, ¿sí? Y la adventicia, donde vamos a encontrar el vasa vasorum o el nervio vasorum, ¿sí? Vaso de vasos o nervio de vasos. Ahora bien, la clasificación ya ustedes se la pueden, ¿sí? Según función, según estructura, función y tamaño. Según estructura, elásticas y musculares. Según su función, pueden ser conductoras, distribuidoras o reguladoras de presión arterial. Y según su tamaño, mejor dicho, de gran calibre, mediano y de pequeño o arteriolas, ¿no? Entonces tenemos un corte de aorta. ¿Cómo se clasifica, Arlene, según su estructura? Elástica. Elástica. Según su función, Javier. Espérame que me agarre en curva. Sería conductora. Conductora, excelente. Y según su tamaño, Javier. De gran calibre, si no me equivoco. De gran calibre, ¿sí? Ahora bien, tenemos acá, ¿no? Una estructura denominada vaso de vasos, ¿sí? O vasa vasorum. Bien, entonces vamos a ver la siguiente, ¿sí? Tenemos una arteria muscular, miren todo el músculo liso, o sea que por su estructura va a ser como Christopher. Por su estructura Ajá, muscular, va a ser muscular. Por su función, Distribuidora. excelente, va a ser distribuidora. Y por su tamaño va a ser De mediano calibre. de mediano calibre. Excelente. Ahora bien, veamos. Eso es con clasificación. Ahora veamos estructuras como tal, ¿sí? Esta es la membrana elástica externa como estructura. Pero si fuera como túnica, ¿cuál túnica fuera? Si yo les preguntara, identifiquen la túnica señalada. túnica íntima, Íntima. Excelente. Y si yo les pregunto, nombre de la estructura señalada. Membrana elástica interna. Excelente, membrana elástica interna. Ahora bien, este es el músculo liso. Si yo les pregunto, nombre de la estructura señalada, ¿cuál sería? La membrana elástica externa. Membrana elástica externa. Ahora veamos otra pregunta. ¿A qué túnicas limita la estructura señalada? A la adventicia de la media. Excelente. Va a limitar a la túnica adventicia de la túnica media, ¿sí? Eso, o sea, quiere decir que este tema veo que sí va, andan más chill, creo que branquiomérico era más el pataleo de ustedes. Ajá. Es que no lo recibimos como ustedes. Ah. Branquio, no lo llevaron conmigo, va. No. Lo tuvimos Bien. con Lick Oviedo. Ah, bien.
Entonces, uy, ¿qué me escribió? ¿Quién me escribió? Quiero ver a qué me quedé. Igual, va, ¿no? Esta es igual, ¿no? Lo mismo que la otra, ¿sí? Solo que esto es como una microfotografía. Una elástica interna, como estructura, recuérdenlo. Como capa, túnica íntima. Músculo liso que pertenece a la túnica media, la membrana elástica externa, ¿sí? Y la adventicia por fuera. Es lo mismo que la otra. Este es un corte estromovárico, pero relativamente solo es para hacer énfasis en la forma de la arteria y la forma de la vénula. Aquí viene la otra interesante, la arteriola y la vénula. Entonces, vemos esta estructura y vamos a clasificarla. Según su estructura, ¿cómo se clasifica? Vamos a ver. Quien quiera. Elástica. Según su estructura, Arlene. Es Es respuesta una definitiva. Muscular, arteriola. va. Es muscular. Según su función, Reguladora de presión arterial. reguladora de presión arterial, ¿sí? Sí. Ah. Y según su tamaño, De pequeño calibre. pequeño calibre o arteriola, ¿va? Incluso se le puede llamar arteriola, ¿sí? Queda claro. Ahora bien, vámonos para el capilar endotelial. El capilar, ¿cómo se llama capilar endotelial? Digo, el vaso linfático, que es este que está aquí, ¿sí? Estos puntitos como estos puntitos negritos van a ser los capilares, ¿sí? Linfáticos. Ahora bien, los capilares linfáticos tienen características, ¿sí? Una de ellas es que tienen estas válvulas que solo dejan pasar el flujo unidireccional, ¿sí? Además, que son válvulas ricas en linfocitos porque la linfa está encargada del drenaje, ¿sí? El desecho celular, ¿sí? Entonces, todo el desecho, el dendrito celular va a ser recogido por lo que es la linfa, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda de alguna lámina? Yo sí, es que me cuesta como clasificar la arteriola. No sé, o sea, se me hace como muy diferente a la vena o a la arteria. Va. ¿Tenés ahí tus láminas, Arlen? ¿Tenés tus láminas ahí a la par, va? Sí, Siempre acordate que si regula la presión arterial, va a tener una gran capa de músculo liso. ¿Por qué? Porque el músculo liso es el que hace la vasoconstricción y la vasodilatación. Entonces, las arteriolas tienen esa capacidad de regular la presión arterial a través ya sea de la vasoconstricción o la vasodilatación. O sea, que si no se necesita mucho, se vasodilata. Pero si se necesita el flujo sanguíneo, se hace vasoconstricción. Entonces, todo eso lo hace el músculo liso. Entonces, desde ese punto de vista, por la estructura va a ser muscular, por su función reguladora de presión arterial y como es bien chiquitica, de pequeño calibre o arteriola, ¿no? No sé si ahora sí correlacionamos el por qué. sí, ahora sí, gracias. Va. ¿Alguien más con alguna lámina?
Le quería, pues, ¿nos puede explicar otra vez la última? La del vaso, Sí, la del capilar. sí. Sí, esta va. Los capilares linfáticos, todo eso es un capilar linfático. Entonces, los capilares linfáticos tienen características, ¿sí? Que van a tener esta válvula. Si ustedes se fijan, estas válvulas solo se van a abrir y van a permitir el flujo acá, pero no permiten el flujo para allá. Entonces, son unidireccionales. Y otra de las características es que tienen una gran cantidad de esos puntitos que van a ser los linfocitos, ¿sí? ¿Por qué están ahí esos linfocitos? Porque la linfa recoge todos los desechos metabólicos, todo lo que no sirve, entonces se excreta la linfa para que la linfa lo transporte de nuevo a la cavidad cardíaca derecha, en este caso a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, esas son de las características que va a tener el vaso linfático. No sé si aclaré la duda, Christopher. Sí, 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 es que cuando explicó eso se me trabó, lo escuché como tal, pero ahora sí. Ah, va. ¿Alguien más? Ajá, Christopher, ¿cómo se forma el espacio señalado? Por la, este, uy, por el seno venoso, no, Por- perdón, por las astas. no, ese es el seno venoso, por las astas, va, ajá. Javier, ¿qué vasos forman al seno señalado? ¿Cómo fue? ¿Qué vasos contribuyen a la formación del seno señalado? La vena porta. No, la cardinal común, ¿cuál otra? Umbilical y la vitelina. Excelente, ¿sí? Umbilical y vitelina, ¿sí? Cardinal común, ¿sí? Ahora bien, si yo preguntara, vamos a ver, la estructura señalada, ¿sí? La estructura señalada representa el drenaje venoso, o sea, o representa, o tiene la representación, valga la redundancia, más importante del drenaje venoso fetal, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Exacto, eso es verdadero, ¿no? Acuérdense que la cardinal común es la que lleva la mayor o drena la mayor cantidad de sangre, por eso es que se mira llegando al seno venoso, ¿sí? Bien, ¿no tienen ninguna otra duda en referente a las láminas? No. Por mi parte, no. Bueno, si no, si es así, pues cabal, miren, 2 horas tenemos ahorita con 3 minutos, ¿sí? Entonces, si es así, eh, vamos a descansar, ¿sí? Nuevamente, disculpas por el retraso. Lo siento mucho, no logré medir el tiempo como era, pero aquí estamos, ¿no? Todo lo que hemos revisado, recuérdense, háganse las preguntas, ¿sí? Lo que apuntaron ustedes ahí en sus, ¿cómo se llama? Sus láminas. Repítanse esas preguntas, repítanselo en su mente o proyectense o háganse un examen corto ustedes mismos. Miren, ustedes pueden hacer, tienen las presentaciones, señalen la cosa, la proyectan y ustedes la contestan, ¿sí? Y de esa manera ya van a ver que van a salir súper bien. Más que hemos también revisado bien a fondo cada uno de los temas, ¿sí? Así que espero que salgan súper bien el lunes y los veo el lunes primeramente Dios.
Y pues los que vayan a dormir, y los que van a seguir estudiando, pues sigamos estudiando, ¿sí? Así que, sin más que, los dejo. Pasen feliz noche, cuídense. Gracias, buenas noches. Buenas noches.